Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento a don Ramón Pérez Tejada. Él es el director general de Desarrollo Fronterizo. Un hombre que, a propósito de lo anunciado ayer por el presidente, digamos que puede que le toque alguna atribución extra sobre la que ha tenido en estos días. Bienvenido a Despierta RD. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Giselle. Un placer. Hemos Bienvenido. visto mucho respaldo por parte de los funcionarios a estas medidas anunciadas ayer. ¿Verdad que hay una línea por parte del gobierno que tuiteen y que apoyen esas medidas anunciadas? No, realmente no. Lo que pasa es que son temas que hemos estado trabajando durante varios meses ya, y lo que ha hecho el presidente es justamente comunicarle al país la conclusión de ese trabajo que hemos venido haciendo. Pero esas medidas... Pero evidentemente que hay una línea para que apoyen las medidas de todos los funcionarios. Es que no hay que bajar una línea, en la corresponsabilidad de todos los funcionarios. Pero ha pasado con otros temas que son neurálgicos y no salen a defenderla los funcionarios. No recuerdo una medida que ha tomado el presidente. Bueno, la reforma que el fiscal fue una de funcionariato ellas. no la haya... Escondieron mucho. No se tomó la medida de la reforma, solo hubo una La reforma propuesta. fiscal, no salieron. Solo, salieron. sí. La manifestación de la pasada semana, solo Eduardo Santos Batón en salió a lo defender al personal, presidente. nosotros asumimos la defensa en nuestro territorio, como siempre hacemos. Pero mira que cualquier no lo medida que asuma. No lo vimos. Don Ramón, mire, Lo vimos, Ramón. uno se pregunta... Pero lo asumimos, Gilbert. Sí. Y si no lo hubiese asumido, no lo dijera. Un pensamiento, sí, es muy bueno. No, en acción. En acción. En acción. Lo que es más importante que un tuit Y te puedo o una remitir publicación todos los en una videos de todas las Ajá. actividades que realizamos. Don Ramón, mire, a propósito de las medidas anunciadas por el gobierno, veamos cómo una buena parte de esas medidas están contenidas en el pacto que se firmó, el Pacto de Nación de 2023, cuando allí se llevaron una playa de intelectuales, de rectores de universidad, de partidos políticos a firmar ese acuerdo, y todavía hoy no tenemos resultados de eso. Hoy se anuncian como nuevas medidas que están ya contenidas ahí, 9 para ser específicas de las que se anunciaron, están contenidas en ese pacto. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el gobierno no ha podido ejecutar eso? Mira, lo que pasa es que se anunciaron las medidas, pero había que trabajarlo en el territorio. Y por ejemplo, en el tema comercial, nosotros hicimos un levantamiento y ya están en proceso de construcción los mercados binacionales de Pedernales, de Comendador y de Jimaní, justamente para organizar el comercio en la frontera y evitar que el mismo se convierta en un elemento que trastorne la migración. Son elementos que hemos estado trabajando durante meses, años, y que cuando el presidente anuncia esa medida, lo que está recogiendo es resumen del esfuerzo que hemos levantado. Y en el caso de Dajabón, que fue el último en el que iniciamos los trabajos, ya está concluida la evaluación y se ha determinado que se requiere una ampliación del mismo. O sea, que son medidas que, reitero, las hemos venido trabajando, muy vinculadas al tema migratorio. Incluso de esas discusiones, de esos análisis ha salido una propuesta de modificación de la ley 216-11, que regula los mercados fronterizos, que está ya en la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, lo que evidencia que es un tema que no es coyuntural la respuesta que estamos dando, sino que responde a una línea de trabajo del gobierno que viene ejecutando ustedes. ¿Cuál es la función realmente de la institución suya en la frontera? Nosotros somos una entidad de apoyo a los sectores productivos, de acompañamiento, de coordinación de políticas que procuren el desarrollo A los sectores productivos de la línea fronteriza. De la zona fronteriza. ¿Qué tipo de apoyo? A los sectores económicos, por ejemplo, nosotros somos una especie de obras públicas en la frontera, porque manejamos los equipos pesados, pero también de asesoría a los productores, de proyectos productivos, de seguridad alimentarias, y en el área social trabajamos mucho el tema cultural, trabajamos el tema de fortaleza social. O sea, Y el desarrollo de las fronteras o de las provincias fronterizas, ¿en qué porcentaje depende de la mano de obra y de la presencia haitiana? Mira, donde menos impacto hay en términos de mano de obra es en la frontera, porque no se convierte en un tema de impacto migratorio. Puede haber un ciudadano haitiano que trabaje durante el día en territorio dominicano y en la noche cruza a su país, pero además los temas de producción de la frontera no demandan tanto mano de obra haitiana
como ocurre, por ejemplo, el sector más amplio que está demandando mano de obra haitiana es el tema construcción. Y ustedes saben dónde están las grandes construcciones en este país. Pero sí, sí hemos trabajado el tema migratorio y lo hemos hecho más desde el punto de vista del comercio para regularlo, porque lo que ha pasado en Haití con el tema de la violencia ha desplazado a los haitianos al sur y al norte de Puerto Príncipe y eso ha generado una presión en esa zona. Por ejemplo, Dajabón recibía habitualmente entre 7.000 y 15.000 ciudadanos haitianos que venían al mercado. En el último mes y medio está recibiendo 30.000. 30.000. 30.000. ¿Cómo ustedes tienen un control de eso, de que esa gente retorne nuevamente a Haití? Esos ¿Cómo? son de los elementos que hemos trabajado para garantizar eso. Y lo vamos a garantizar. Lo vamos a garantizar. Sí, porque no podemos decir que está garantizado aún. Ok. Que resulta que estamos construyendo. Tienen 5 años. Estamos construyendo los mercados fronterizos Sí. ya cerca de la frontera con punto de entrada y punto de salida Pero entonces a los esos fines, 30.000, perdón, Giselle, ajá. a los fines de medir exactamente cuánto entraron al mercado y cuánto salieron para garantizar que el comercio no se convierta en esa vía de ingreso migratorio irregular. Pero esos 30.000 que en este momento deben estar en la fila, ahí preparándose para que a las 8 de la mañana, Sí. cuando abran la puerta a ingresar a territorio dominicano, a fin del día, a las 6 de la tarde, ¿cómo se garantiza a la República Dominicana que esos 30.000 retornaron a su territorio? ¿Salen los militares a recogerlos? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la O logística? ustedes le ponen un GPS. No, generalmente quien viene al mercado Ajá. regresa de manera voluntaria. Seguro. Porque lo que viene es hacer actividad comercial. Ahora, Es decir, que se confía en la buena voluntad de los haitianos para regresar. ¿Dónde está el tema? Justamente que hay ciudadanos haitianos que aprovechan ese gran cúmulo para migrar de Ese manera... haitiano tiene un documento para entrar a negociar. Mira, no, realmente. No. Por eso es que se han creado... Pa'l carajo. ¿Cómo ustedes tienen ese control de que porque pueda retornar al país? Perdón, porque hay un sistema biométrico Ajá. que va identificando a los haitianos que entran. De ahí que se ha determinado, cada vez que entra un haitiano que tiene, que se le ha dado un seguimiento por hecho delictivo o porque ha sido apresado más de una vez al país. Porque oiga lo que dice la Perdón. lo que dice, para agregarle ahí, lo que dice la alcaldesa de El Rubio, allá en Sajoma, que hace frontera con Valverde y con Santiago Rodríguez. Sí. Dice que le entran a su territorio 300 haitianos diarios. Mira, Indocumentados. es una información que yo no la he confirmado. Es posible que sea verdad, es posible que no lo sea. habla mentira de ella. No. He dicho que no la he confirmado, Gilbert. Bueno, usted dice que es posible que sea verdad o que sea mentira. Está hablando de la alcaldesa. Exacto, porque yo no la he confirmado. Es una autoridad. Porque yo no la he confirmado. Tiene que de ser hecho, que usted la confirme para que sea verdad. Gilbert, de hecho, Puede ser una- ¿qué ha dicho el presidente? ¿Qué ha dicho el presidente de la mírala ahí, la República? alcaldesa. ¿Y Correcto. ustedes de su Pero partido? ¿qué ha dicho el presidente de la Mírala ahí. República? Que está Pero mírela, incluyendo, Gilbert, mírame a mí. Ramón, mírela ahí. No, pero mírame Mírela, a mí. para que usted Pero la mírame conozca. a mí para darte la Usted respuesta. no la conoce a ella, Pero mírela. mírame para darte la respuesta. Ajá. Pues tú estás preguntando y debo Sí, responderte. sí, sí. Pero estoy diciendo para ¿Qué que ha la dicho el conozca su presidente? alcaldesa? ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Sí. Que está incluyendo justamente a los gobiernos locales 5 años después. en la aplicación de estas medidas. No, porque es que estamos hablando de que el problema de migratorio haitiano existe desde la fundación de la isla. Sí, Entonces pero- no es pero 5 ustedes años están al mando después. del gobierno ahora. Sí, Tienen y que estamos resolver. tomando por primera vez, Sí. se están tomando medidas contundentes para corregir esa Ya que situación. Hipólito, Leonel y Ahora, Danilo no tomaron medidas. ahora, ¿ustedes no creen que fortalecer Ajá. el accionar militar en la frontera ayude al control? Los ¿Ustedes guardias son los principales responsables de ¿Tú eso. no crees, Gilbert, que organizando el comercio en la frontera no se ayuda al control migratorio? Yo pienso que sí. Son elementos fundamentales. ¿Y ustedes no creen que fortaleciendo a migración y que cuando el presidente dice entran 750 miembros a migración, significa que no fue una medida que se tomó ayer? Ya ese personal está debidamente entrenado y entra en acción justamente a partir de hoy. O sea, Están capacitados. que es un tema correcto, es un tema que se viene trabajando.
de manera tranquila, sosegada, no respondiendo a coyuntura. Pero dice del momento. dice la propia alcaldesa de allá que tiene que comprarle motores y goma a los motores de migración porque ni eso le compran. Por eso es que el presidente ha ordenado fortalecer la migración. Porque 5 años después. Es verdad que migración necesita fortalecerse, porque es que no estamos ante una situación normal. La situación de Haití no es normal. Claro. Entonces, una situación de violencia, de desplazamiento, y hay una mayor presión migratoria. Y el gobierno, ante la inercia internacional, ha dicho, no, vamos a resolver nosotros nuestros problemas. Por ejemplo, en el tema de salud, cuando el presidente dice, hay que exigirle un documento Eso al también. haitiano que venga, esos levantamientos que hemos hecho en la frontera, e incluso, ¿cuál es la norma, el día a día en la frontera? Que usted coloca un militar en un centro de salud durante el día y casi no van haitianos. Desde que ese militar se mueve, ahí llegan los pacientes haitianos. Bueno, pero Entonces, entonces ¿qué se ha están decidido? ¿Qué se ha decidido? Colocar, colocar esa presencia militar durante todo el día para garantizar justamente que cada Pero esa ciudadano medida se había que tomado venga, antes. se había analizado, no, nunca se había tomado, se había analizado, se había aplicado durante el día, se vieron los resultados y ahora va durante todo el día justamente para pedirle un documento al ciudadano que venga o un contrato de trabajo Vamos para que el presidente dijo en campaña que en 2 años, aplicando la ley de migración, no iba a quedar un haitiano indocumentado en el país. Y tenemos 5 Y yo años. reitero Pero usted me escuchó. que la situación de Tenemos Haití, 5 años con este problema. yo reitero que la situación de Haití que vivimos en este momento no es normal. Yo No es entiendo que sí normal. también. Y todo ciudadano consciente de República Dominicana entiende que no es normal. Correcto. Por ejemplo, las poblaciones fronterizas haitianas se han duplicado en los últimos 3 años. Juana Méndez era una pequeña ciudad hace 5 años y hoy es el doble de Dajabón. Pero usted se va a Belader y la que menos ha crecido es Anzapit porque es la que tiene menos comunicación con el resto de Haití. Esa es la de Pedernales. La de Pedernales, es la que menos ha crecido. Pero las demás se han desbordado en el crecimiento. Entonces eso significa que la situación de violencia de Haití ha provocado un desplazamiento hacia el norte y hacia la cercanía de la República Dominicana y también ha motivado el aspecto migratorio. Director, ¿cuándo podríamos esperar los resultados de estas medidas tomadas por el gobierno? Porque todavía estamos esperando los resultados de las medidas tomadas en 2023, casi Bueno, 2 años después. En términos militar, inmediatamente, porque ya se ordenó el desplazamiento de los militares a la zona fronteriza. En términos comercial, en unos 7 u 8 meses ya los mercados que están construyendo estarán listos, que es un muro también de contención que conlleva no solamente el control de ese comercio fronterizo binacional, sino el otro comercio del que no se habla mucho, que es el transnacional, que es el comercio de exportación, que le refleja al país cerca del 8% de las exportaciones nacionales. Entonces, ese comercio también conlleva regulación, porque muchas veces se aprovecha el tema de gran flujo de ciudadanos para exportar de manera irregular. Entonces, son ambos sistemas y que el presidente ha ordenado no solo la construcción de los mercados, sino de las vías de acceso que permitan una vida normal en la comunidad fronteriza ¿Usted se acuerda que la donde se hace un última mercado? gran crisis, digamos, que tuvo República Dominicana en manejo frente a Haití fue el tema de la construcción del desvío del río? Incluso se prometió la construcción de la presa San Miguel y demás. ¿En qué va eso? Porque esas son iniciativas que allí pusieron una manguera y 2 bombitas de agua y ya entendieron que el río se salvó por eso. Pero en estos días los haitianos estaban utilizando y desviando. Sí, mira, la solución del tema el río Dajabón. agua en Dajabón es la presa Don Miguel. Y justamente el INDRI ha estado en los estudios porque no es cualquier presa, es represa del río Masacre, con el caudal que tiene ese río. Entonces, ellos han estado, tengo entendido que esos estudios prácticamente están concluidos. Pues se retiran lágrimas ahora mismo. Mientras no llueve. El masacre se pasa a pie. Pero eso es mientras no llueve. Desde que cae un aguacero en la zona alta,
no es solo masacre, Bueno, pero entonces- es el río Manatí. Ya comenzaron la La presa. agricultura. No, está en los estudios. ¿De qué tiempo hace que fue la que se comenzó? Hace 2 años ya, ¿verdad? años. Más o menos, sí. El problema es Sí, ese, que el gobierno y un anuncia- estudio de una presa de esa envergadura no se lleva 1 año ni 2 años, mucho más de No, ahí. pero el tema es que el gobierno anuncia este Vamos tipo de feo, medidas entonces. como inmediatas, como que son la solución a corto plazo a situaciones que se enfrentan, y luego vemos excusas y la gente entiende que hay retrasos o que se le habla mentira y que se le repite lo mismo sin estar esto con relación a la verdad de lo que está ocurriendo. Giselle, que es inmediato, que hoy entran 750 miembros nuevos de migración a trabajar ese tema, fortaleciendo oficinas. Hoy entran, ¿eso entran desde Sí, hoy? desde hoy. ¿Pero y cómo se formaron esa gente? Bueno, estaban en proceso de formación previamente. No, lo que pasa es que parece que estamos en un diálogo de sordos. Yo dije hace rato, perdón, Cristian, yo dije hace rato que ese personal se venía entrenando y que cuando el presidente anuncia que entran 750 nuevos miembros, significa que es un tema que no se viene trabajando desde anoche, sino que se viene trabajando hace algún tiempo. Entonces, esa medida de los 750 miembros de migración entra en aplicación desde hoy. ¿Qué tiempo tarda para ser una persona, para ser agente de interdicción de migración? Alrededor de 4 y 5 meses. Y ahí conocen todo el protocolo, qué hacer, Sí, el proceso. lo forman, lo capacitan. Primero es un proceso de selección, porque tú sabes que es un área sensible, tú no puedes contratar a cualquiera. Hay un elemento de seguimiento, de investigación, y una vez concluyen ese procedimiento viene la evaluación. Le hacen una evaluación, pasan esa evaluación y entran entonces a la formación migratoria. Se está requiriendo que tengan 2 años de estudio universitario, justamente para garantizar una buena comprensión de estos procesos migratorios, que ustedes saben que son sumamente delicados, porque hay un componente de seguridad, de seguridad, hay un componente que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, un personal se ha buscado más o menos que responda a ese perfil. Pero además entra en lo inmediato la nueva movilización del ejército a la zona fronteriza y fortalecimiento del ¿Y CESFRON. la fiscalización a los empresarios que contratan mano de obra ilegal, cuándo llegará? Hay funcionarios incluso que son empresarios y Sí. que tienen contratados haitianos Ese irregulares. es un tema que el presidente ha dicho. Vamos a crear 2 elementos que son fundamentales. La veeduría pública. Y tú sabes que un comunicador entró a coordinar esa función. No sé para qué Miguel se metió a eso. Y la revisión, porque tiene un compromiso con el país. Y la revisión... Con un país que no tiene decisión política para resolver los problemas. Justamente lo que estamos viendo son decisiones políticas. Pero tienen y 5 justamente años, no la resuelven. la revisión Y el presidente dijo que en 2 de la años resolvía ese legislación problema. migratoria, justamente para fortalecerla. Estoy esperando. Y le decía ¿Cómo que que me también hago está en revisión la ley 216 sobre el mercado fronterizo. O sea, es un conjunto de medidas que yo pienso que lo racional es esperar los resultados para que entonces hablemos con tranquilidad y digamos, nos equivocamos. O Sí, pero hay Hay 14 dos medidas. medidas que están en el ¿cómo se llama aquí? Que dice- Pacto de Nación. Sí, No, 14 medidas. 14 no, 9. No, 14 hay. 9. Porque acuérdate que agregaron más, son 14. Gilbert, La 9. única que han aprobado de esas 14 medidas fue la modificación a la ley electoral. La única. Ah, no, ese Recuerda. es el diálogo. Pacto Ese de es, esa 14. Sí, no, pero lo que pasa es que el Pacto de Nación está No, parte del diálogo. claro, esa 14. Ese es el diálogo convocado. sí. No han resuelto eso. Entonces, Correcto. ¿cuándo lo vamos a resolver? Correcto. Porque ahí está la ley de migración también, Correcto. incluida en Pero esa, ahí- esa modificación. hay dos Y decisiones. justamente, Son 14 leyes. Y justamente, ¿qué decidió el presidente? Que Milton Rey Guevara encabece justamente el estudio de modificación de la ley de migración. ¿Y qué ha dicho? Muy bien. Que un elemento fundamental es fortalecer las sanciones justamente a la gente que está traficando con haitianos y también Permíteme que no lo condene, un elemento director. que es sumamente interesante. Mire, no lo podemos, Perdón. no lo podemos Hay un condenado. Perdón, Cristian, Sí, que adelante, quiero adelante. comunicarle esto al Sí. país, que es un elemento sumamente interesante, que es la dominicanización del trabajo. El presidente ha insistido en eso, en esta medida. Hay que dominicanizar el trabajo, Esa es otra que medida implica, implica Mira aquí, mire. aumento Ahí está, de ahí salario. está. Ah, pero bueno. No, pero pues usted no la leyó. pero escúchalo, Cristian. Usted no la leyó, Búscasela, ¿para qué? Mira aquí. Apuesto que tú no vas a Búscasela encontrar ahí. ahí, apuesto que tú no Búscasela vas a que está ahí. encontrar No, ahí, vamos a encontrarla aquí. que el gobierno ha decidido
que haya un aumento salarial en los sectores construcción Sí. y el sector agropecuario. Ahora es que van a un venir 20 haitianos que se y un aumenten, 30%. No. Es justamente para aplicarlo a los empresarios están en la dominicanos. disposición de A incrementar los ese dominicanos. porcentaje, porque el gobierno No, propone, pero los es que empresarios son los que tienen que llegar al Giselle, acuerdo. pero es un compromiso de país. Bueno, pero que Y lo que estamos hablando hace aquí el compromiso, es pero un con los recursos de los en empresarios. términos de compromiso de país que estamos Tú conversando. sabes que tiene que haber un diálogo y Bueno, llegar a un así, acuerdo. Cristo. No es que el 30% va a pero ser mire, total. Acuérdasela ahí, Dos Cristian. cosas, esa, mire. sí. Medida 15, ¿verdad? Sí. Esa fue de la medida tomada. Ahora en el Pacto de Nación. Constituir el Fondo Nacional de Mecanización y Tecnificación Agropecuaria para financiar la adquisición de equipos y maquinaria que modernicen e incrementen la productividad del sector estratégico. Y justamente, la ampliación de eso. Perdón, no. 1.500 millones de pesos para financiar ese componente. ¿Y en qué se hasta el día de eso, hoy? entonces en la reducción de mano de obra haitiana? No, es que se refleja. Lo que pasa es que tú Pero hay no lo ves. haitianos hoy. Es que tú no lo ves tan fácilmente. Hay que hacer un estudio para Ramón, eso. Ramón, pero además, ese tema es complicado. no, escúcheme. Es un tema complicado. Pero ¿qué ha dicho el presidente? Un elemento fundamental es mecanizar el trabajo en la construcción y en la agricultura. Y en esa oportunidad... ¿Usted sabe lo que es eso, mecanizar el trabajo? En esa Eso es oportunidad... complicado. Sí, por eso en esa No, pero oportunidad no lo complicado, porque hay que incluyó el hacerlo. Bandet que lo hiciera. Y el Bandet hasta ahora ha desembolsado 1.500 millones. Ya tenemos ¿Y que qué, ir, pero ¿y qué ha dicho el presidente ahora? No, hay que aumentar la inversión en ese componente, porque a la larga, ¿qué es lo que se está procurando? Lo que ha dicho es dominicanizar el trabajo. Usted me dejó fuera algo sobre el tema legal, que usted lo mencionó. Le iba a preguntar, pero la reforma a la ley de trata, por ejemplo, que fue una de las mencionadas por el presidente. La ley de trata está En el Congreso. No, que la ley de trata está ahí. Hay una ley de Sí, trata. hay una ley, La sí, creación sí, de una, claro. hay una ley de trata. Porque no se aplica. Pero no se condena a las personas. Y ahí habla de 10 y 15 años de prisión y de 150 a 250 salarios mínimos de acusación. Y habla de la creación de una procuraduría especializada en migración. Pero hay una procuraduría especializada en trata de personas, que es la que, a fin de cuentas, maneja el tema. Correcto. Pero que no es necesariamente el tema migratorio. No necesariamente. Pero es que la así. trata Ahora, aquí en ¿qué es República lo que ha Dominicana hecho? es un tema Pero, migratorio. ¿Qué es lo que Ramón, ha hecho el cuando gobierno? usted trae un haitiano, usted está trata, violando la ley porque claro. eso es trata. Mira, pero ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? No quiere que responda. Es que hay un elemento que no hemos tratado, que yo quisiera 30 segundos. dejarlo en la conciencia. Mire, este fin de semana nosotros lanzamos el proyecto Voces Fronterizas, Ramón, nos quedan 30 que es segundos. un proyecto artístico para toda la juventud de la frontera, y que estamos invitando a esa juventud a que se sume a esta gran iniciativa, que es un gran espacio que le estamos creando. Bueno, gracias. Excelente, muchísimos éxitos en este proyecto entonces. Un Ramón placer. Pérez Tejada, director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo de República Dominicana, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD y escuchó sus consideraciones, sus planteamientos sobre estos temas que están en el tapete. Hasta mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos a la misma hora por Despierta RD.